Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias y vamos a enriquecer un poquito el tema del que se trata nuestra sociedad de jóvenes. Si bien recuerdan, estamos hablando del pecado, ¿verdad? Y hablaba Bianquita al principio del pecado a nivel físico y el pecado a nivel mental. El nivel físico se divide en dos, el activo o el pasivo, el activo que es la comisión y el pasivo que es la omisión. Entonces vamos a enriquecer un poquito más el tema. No me voy a tardar mucho, me dieron tiempo. Así que quisiera que diéramos la lectura en el libro de San Mateo, capítulo 7. Vamos a dar lectura a los versículos 21, 22 y 23. Me gustaría que se pusieran de pies para que pudiéramos leerlo. Y así estiramos un poquito nuestras piernitas. Y a la letra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oramos, hermanos. Padre eterno, gracias te damos en esta tarde. Te agradecemos por que siempre hablas a nosotros a través de tu palabra. Quédate en nuestro medio y, Señor, lo que hoy podamos aprender, la apliquemos en nuestra vida espiritual. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. En alguna ocasión, una persona me hablaba al respecto y sobre este tema, y sobre todo estos versículos son muy, creo que muy claros, ¿verdad?, para la aplicación en nuestra vida espiritual. Y una persona que dice: creo en Dios, no me reúno a ninguna iglesia, pero creo en Dios. Pero yo no entiendo cómo es que al final se describen dos situaciones diferentes para el que según busca a Dios y para el que no llega a la iglesia. Porque uno se va a ir al infierno y uno se va a ir al cielo. Y me lanza una pregunta así bien directa y me dice: a ver, dime, si Dios dice que es un Dios de amor, ¿por qué aquella persona que no mató a nadie, que trabaja arduamente y lo que trabaja se lo da a los necesitados, que tiene una fundación y que ayuda a las personas que necesitan, pero no llega a la iglesia, cómo esa persona es mala y por qué se va a ir al infierno? Y esa respuesta la vamos a ver el día de hoy. Yo creo que esa pregunta en algún momento la hemos recibido todos, o en algún momento nos la hemos hecho, o en algún momento va a llegar a nuestras vidas. ¿Y qué vamos a responder? Bien, hermanos. Dice: pareciera imposible que una persona que no hace mal a nadie, honesta, que actúa con buenos motivos ante Dios, puede ser considerada como pecadora. Un ejemplo es la iglesia de Éfeso. Y la encontramos leemos nuestro libro, abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Apocalipsis 2, del 1 al 5. Y en Apocalipsis 2, del 1 al 5, se describe cuál era el carácter y la actitud de la iglesia de Éfeso. Y si nos vamos adentrando a la lectura, hermanos, Dios la encuentra intachable, pero le dice: te has olvidado de tu primer amor. Y es ahí donde empieza el por qué, si la iglesia de Éfeso no se arrepiente y no vuelve a su primer amor, a pesar de tener todas estas bellas cualidades,
podría quedarse fuera de recibir la corona de vida eterna. Era perfecta en todo, dice, pero había dejado su primer amor, por lo cual el Señor les hace la reprensión y les dice: arrepiéntete. Estamos hablando de la tercera dimensión del pecado. El pecado en la dimensión espiritual. Jesús presentó este aspecto del pecado en el Sermón del Monte, que es lo que acabamos de leer. Mateo 7, del 21 al 23. Podemos notar que estas personas hacían el bien como nosotros, ¿verdad? Hacemos la despensa, la vamos a repartir, ayudamos a un hermano, invitamos a alguien a comer. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a los albergues, nos reunimos en la reunión de discípulos, venimos los sábados a la iglesia, venimos el viernes a la iglesia. Pero le decía a la iglesia de Éfeso, aquí el Señor: has olvidado tu primer amor. Podemos notar que estas personas hacían el bien y servían a Dios, pero dejaron a un lado algo importante, hermanos. ¿Y qué es eso, algo importante? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que también está nuestra relación con Dios. Yo me involucro, yo actúo, pero ¿cómo está mi relación con mi Dios? Veamos la otra definición del pecado en Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Pero dice: el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, ¿cómo la podríamos aplicar en nuestra vida espiritual? Y hoy, al momento de estar estudiando el tema, recordé una frase que vimos en la mañana de nuestro hermano Felipe Flores, y que decía: he dejado ir buenas oportunidades, porque las plazas que han dado el Covach han sido en día sábado. Y hermanos, y eso es actuar por fe. Pero no podríamos actuar por fe si no abrazamos las promesas que Cristo tiene para nosotros. Entonces es ahí, cuando nosotros ponemos en duda las promesas de nuestro Dios y dudamos de esa bella promesa que tiene para nosotros, que no nos va a desamparar y que siempre va a haber un plato de comida en la mesa y que siempre va a haber lo necesario para resolver nuestras necesidades, ya sean económicas, físicas, espirituales, las que sean. Pero si nosotros tenemos la plena confianza en nuestro Dios, de que Él va a tener el control de nuestra vida y que pese a las promesas que el mundo nos dé, aquellas bellas atracciones, hablemos económicamente, para que podamos transgredir a veces el sábado. Y si nosotros no abrazamos esas promesas de Dios para con nosotros, entonces fallamos, nuestra fe decae si no tenemos esa bella relación con el Señor y ponemos en duda las promesas de nuestro Dios. Y este es el pecado por el cual nosotros podíamos quedar fuera de la corona de vida eterna, de la entrada en la patria celestial. Todo lo que no conviene, dice, de fe, es pecado. Aquí ya no entra en juego la ley, sino alguien. Esta dimensión tiene que ver con desconfianza, con la duda, con la falta de fe. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Actuar sin fe es actuar independiente de Dios. Confiar más en mí, en mi experiencia, mis talentos o habilidades, es actuar
en contra o ignorar la voluntad de nuestro Dios. Entonces ahí se responde la pregunta de esa persona que me hacía en algún momento y me decía, si esta persona es buena persona, comparte el alimento, supla la necesidad de aquel que necesita, de aquel que está necesitado, ¿cómo puede ella no entrar al reino de los cielos? No va a entrar, simplemente no va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque esa persona cree que por su trabajo, que por su esfuerzo, está ayudando a los demás, porque cree que es independiente, porque cree que todo lo puede y no está confiando en aquel que le dio la vida, en aquel que le está proveyendo del trabajo y en aquel que está proveyendo de su salud para que pueda ayudar a otros. Ella no sabe que podría ser una bendición, que es una bendición para otros. Ella lo hace porque ella siente que lo puede hacer y no reconoce a Dios. Entonces, por esa actitud, y que a veces nosotros también adquirimos, podemos quedar fuera y podemos escuchar la voz de Dios que nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Solución para el pecado. Solo la gracia de Cristo puede vencer el pecado. Nosotros no podemos solucionar el problema. Solo a través de una íntima y continua relación con Cristo podemos obtener la victoria sobre el pecado. Los pecados de comisión, omisión, los pecados de intención o motivos egoístas dejan de ser un problema cuando nuestra relación con Dios está en sintonía. Mi deseo y oración en esta tarde, hermanos, es que nosotros estemos en sintonía con nuestro Dios, que dejemos el egoísmo atrás y que nos acerquemos confiadamente a nuestro Dios, para cuando la tentación llegue y nuestra fe quiera ser tambaleada, nos mantengamos firmes, confiados en las promesas que tiene Dios para nosotros. Dios les bendiga.